Mariangula. Vivía en Ibarra una muchacha de nombre Mariangula. Era la mayor de 3 hijos y por su carácter recio y mandón como la de patrón, sus labores de casa se limitaban a impartir órdenes a sus hermanos. Le gustaba trepar árboles o jugar con los chicos del vecindario. No se llevaba con muchachas y nunca ponía un pie en la cocina. Era lo que la gente llama una carichina. Además, se pasaba la mayor parte del día sola y a su antojo. Sus progenitores trabajan duro. La madre vendía tripa con puzún en un puesto del parque, La Merced, y el padre arreglaba zapatos en un pequeño taller ubicado por el mismo sector. En una ocasión, antes de salir a las ventas en el famoso parque en Ibarra, la madre encargó a Mariangula que fuera al Camal a comprar las tripas y el puzún para el próximo día. Como a Mariangula le encantaba andar en la calle, la mujer no debió repetir 2 veces la orden. Su hija guardó el dinero y salió de inmediato a cumplir con el mandado. Loca de alegría, Mariangula encontró en una esquina a varios amigos entretenidos en una plancha, y sin pensarlo, se metió a jugar con el dinero de su madre. Perdió las primeras partidas, pero confiaba en recuperarse. Continuó jugando. Cuando se dio cuenta, no le quedaba ni un centavo. Preocupada, se dirigió al Camal a ver si las carniceras que le conocían, pues solía acompañar a su madre, le fiaban las tripas. Se encaminó hacia allá, tomó la Juan Montalvo y llegó al sector San Francisco por el cementerio. Allí se topó con un cortejo fúnebre. Ni bien vio pasar el ataúd, le picó la curiosidad por saber quién era el fallecido, y entró al camposanto. Mezclada entre los acompañantes, a los 5 minutos sabía que estaba sepultando a una mujer. Sin embargo, no satisfecha su inquietud, se quedó hasta que metieron en el féretro en un sepulcro, a ras del suelo, e instalaron una tapa, y la vistieron con cemento en los filos. Cuando no había nada más que ver, salió del lugar. Al final, el Camal inventó la historia de que se le había caído el dinero, pero las vendedoras no le creyeron y mucho menos quisieron fiarle. Pero al contrario, un carnicero se burló de ella. Si quieres líbrate de una buena paliza, será mejor que caves una tumba y robes las tripas de un muerto. La muchacha tomó el camino de regreso, angustiada por el castigo que le esperaba. Volvió a pasar por el cementerio, y al acordarse de la difunta, no eran de todo las descabelladas las historias del carnicero. Se dirigió entonces a su casa. Una vez allí, tomó el cuchillo de zapatero de su padre y un martillo de punta. Ocultó todo en una bolsa pequeña y se fue al camposanto. A las 6, escuchó el silbato del peatonero, alertando a algún visitante que era hora de salir. A los 5 minutos, después de las puertas del cementerio se cerraron, Mariangula abandonó su escondite y se encaminó a la tumba. Conseguir lo que necesitaba no fue fácil, pero tampoco resultó tarea imposible. Valiéndose del martillo, removió el cemento fresco y desprendió la tapa del sepulcro. Extrajo el féretro, que estaba a ras del suelo, y puso a cortar con el martillo. El tiempo transcurría. Concluida la tarea, guardó todo en la bolsa, volvió a meter el féretro y colocó la tapa. Se apresuró a marcharse, pues empezaba a oscurecer. Tampoco le costó mucho trabajo salir del cementerio. Trepó por un árbol pegado en una tapia y saltó a la calle. Llegó a su casa pasadas las 7 de la noche. Entró con un temor de que su padre ya hubiera regresado, y al verla con las herramientas empezara a hacer preguntas. Dio un respiro de alivio cuando no lo halló. Devolvió las cosas, alejó a sus hermanos de la cocina y se puso a cortar las tripas, antes de que llegara su madre y notara la forma extraña. Cuando regresaron sus progenitores, la encontraron atareada en las labores de la cocina. Les invadió una profunda satisfacción. Cansada del trajinar de la tarde, Mariangula se durmió temprano. Por lo general tenía el sueño pesado, pero aquella noche, más o menos a las 12, se despertaron los ladridos de los perros del vecindario, que parecían aullar espantados. La muchacha se tapó la cabeza con la almohada, a fin de volver a conciliar el sueño. Resultaba imposible dormir con esos aullidos, que cada vez se hacían más fuertes, como si los perros lo ladraran a alguien que estuviera cerca de su casa. Un tanto nerviosa, intentó despertar a un hermano pequeño que tenía en su cama de al lado, mas él dormía tan profundamente que ni siquiera se movió. Los perros aullaban cada vez más cerca, tan cerca que de pronto se oyeron unos pasos que caminaban por el patio. Asustada, llamó con voz baja a su padre, pero todo estaba oscuro y nadie de la familia lo veía.
excepto ella. Parecía escuchar esos pasos. Oyó luego que la puerta de la calle se abría y alguien entraba. Mariangula se sentía sobrecogida de terror y tenía pelos de punta. Quería gritar con todas sus fuerzas, pero la voz no le salía. Hubo un silencio siniestro que le heló la sangre. A continuación, escuchó Polvorosa que decía: Mariangula, devuélveme las tripas y el puzún que te robaste de mi santa sepultura. Devuélvemelas, Mariangula. Creyó morirse. Con desesperación, se tapó con las cobijas y se puso a rezar de ahuyentar a aquel ser de ultratumba, que se aproximaba a su cama. La muchacha sudaba frío y sintió que una mano empezó a jalar sus cobijas, al tiempo que la voz insistía: Mariangula, devuélveme las tripas y el puzún que te robaste de mi santa sepultura. De repente, las mantas volaron de la cama, de un solo jalón. La muchacha, con el corazón a punto de reventársele, vio que la muerta cercanada del estómago y los intestinos la miraba con furia mientras repetía: Mariangula, Mariangula, devuélveme las tripas y el puzún que te robaste de mi santa sepultura. Esas fueron las últimas palabras que escuchó, antes de que el corazón se le paralizara de horror. Al día siguiente, los padres hallaron el cuerpo de su hija sin vida. Mostraba en el rostro una expresión indescriptible de espanto. Además, tenía el vientre destrozado. Alguien le arrancó los intestinos y se los llevó. Muchas gracias.